Hola, soy Nancy Uribe, nutrióloga y portavoz del podcast Un Scoop de Salud by ProNutrition, y el día de hoy tengo el placer de presentarles a la nutrióloga Laura Hernández. Ella es egresada del Politécnico y es nutrióloga de ProNutrition. Hoy estamos en nuestro segundo programa de podcast y vamos a hablar de una pandemia diferente a la que vivimos hace un par de años. Lau, es un placer para mí tenerte el día de hoy porque sé que eres una experta en el tema, entonces vamos a platicar acerca de esto. Muchas gracias, Nan, por la invitación y claro que sí, es un placer platicar contigo. Platicaba hace ratito que vamos a hablar de una pandemia diferente a la que vivimos con el COVID. Es una pandemia, creo que le dicen por ahí que es una pandemia silenciosa, ¿no? O sea, porque pues como que no le tomamos mucha importancia a veces a todo lo que trae consigo el tener el estar diagnosticado con obesidad, ¿no? Aún hoy en día no la vemos como una enfermedad. Sí, claro, no lo vemos como una enfermedad, lo vemos más como una cuestión estética, pero sí hay que enfocarnos mucho porque ya nos está trayendo muchas consecuencias, ¿no? Es un preámbulo para diabetes, para hipertensión, para algunas otras enfermedades. Entonces sí es muy importante ya empezar a atacar esta pandemia, como mencionas. Sí, y tú en tu experiencia, Lau, ¿cuáles crees que son los factores que determinan que un paciente, una persona, tenga este diagnóstico de sobrepeso o de obesidad? Bueno, una es el sedentarismo. Estamos acostumbrados ya a un estilo de vida que ya no nos permite o no nos damos el tiempo de poder hacer ningún tipo de actividad, ¿no? Prácticamente estamos en oficina, sentados todo el tiempo. Entonces, ese es un factor muy importante. Y el tiempo para poder preparar alimentos saludables, alimentos que nos nutran, ¿no? Ya es prácticamente lo primero que encuentre, es lo que como, que me llene, que hasta ahí, ¿no? Sí. Antes de fijarnos en algo que en realidad me nutra, que sea pues más para mí y no algo que solo me llene y hasta ahí. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y qué nos puedes decir? Por ejemplo, hay cifras, ¿no?, alarmantes que nos han, por ejemplo, la OMS y demás nos hablan mucho sobre el primer lugar de sobrepeso, el primer lugar de diabetes, Sí, ¿no? exactamente, son cifras muy alarmantes. De hecho, en México somos el primer lugar en obesidad infantil y el Guau. segundo lugar en obesidad en adultos. Entonces estamos incluso arriba de Estados Unidos. Entonces sí son cifras muy, muy alarmantes. Sí, ¿y qué consideras tú en tu caso? Y también hablando un poquito más de tu experiencia, porque sé que llevas muchísimos años tratando con pacientes con sobrepeso y obesidad. Para ti, ¿cuál sería la técnica para poder erradicar o incluso prevenir, no? Porque también creo que es superimportante hablar de la prevención, o sea, no solo de cuando ya está la enfermedad, sino de cómo poder prevenirlo, ¿no? O sea, desde las generaciones muy pequeñas, porque si estamos hablando que somos de los primeros lugares en obesidad infantil, bueno, o sea, ya sabemos que esos niños al rato van a ser adultos obesos, diabéticos, hipertensos y demás, ¿no? Sí, la alimentación yo creo que es la clave, tener una buena alimentación, tener una alimentación variada, equilibrada, que tengamos verduras, que tengamos cereales en menor proporción, grasas, proteínas. Eso yo creo que sería, y la actividad física, que estemos activos. Sí, porque hoy en día somos súper sedentarios, o sea, nos Exactamente. subimos al carro y ya de ahí ya no nos baja nadie, ¿no? Así es. Yo sé que hay diferentes tipos de obesidad, Lau, ¿qué nos puedes hablar de esto? Para que la gente sepa que no nada más es que te digan: "Ah, tienes diagnóstico de obesidad", o sea, va más allá de que te tienen que dar un rango de obesidad y que estos rangos al final, ahorita, digo, tú no lo vas a explicar, pero incluyen más riesgos, ¿no? Conforme el grado avanza. El grado avanza, claro. Tenemos 3 grados de obesidad. El grado 1 y el grado 2 son los que son pues más fáciles de revertir con solamente cambios en la alimentación y en la actividad física los podemos revertir muy fácilmente, ¿no? Y el grado 3, bueno, ya va a requerir a lo mejor implicaciones más grandes, a lo mejor alguna cirugía, otro tipo de cosas. Incluso hospitalización, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pues bueno, sí, y con el índice de masa corporal es como podemos nosotros identificar qué tipo de obesidad tenemos, que es una medición estándar que nos puede indicar desde bajo peso hasta obesidad o incluso un peso normal. Okey. Para ti, ¿cuál sería el tratamiento más efectivo hoy en día? Porque, digo, tú y yo siendo nutriólogas sabemos que cuando uno sale de la carrera, pues, te dicen que solamente trabajes con las calorías y de ahí no te muevas, ¿no? O sea, creo que hoy en día hay muchísimas técnicas que pueden erradicar, o sea, más allá de llegar antes de llegar a una cirugía, a un bypass, a una manga gástrica,
¿Tú cuál crees que sea como la metodología más efectiva para un paciente, por ejemplo, en grado 2 de obesidad? Bueno, en mi experiencia, yo creo que la dieta cetogénica es Ujú. muy, muy buena para este tipo de pacientes. Em, Algo que le va a ayudar muchísimo es que va a ir manteniendo su masa muscular, Sí, que la pérdida de peso es únicamente a partir de grasa okey, y que pues conforme vaya pues con el tratamiento también va a ir adquiriendo nuevos hábitos de alimentación, hábitos más saludables y que también tiene que ir acompañado con ejercicio. okey, perfecto, ¿cuáles serían tus 5 tips para un paciente con obesidad? O sea, los 5 básicos que dices: "Estos no se me pueden ir en la consulta cuando estoy con un paciente". Desayuno, el desayuno es muy importante. Sí. Y que a Em, todos se nos olvida luego, claro, a ¿no? todos O se nos sea, olvida, o no ¿no? tenemos tiempo de No nos da hacerlo. tiempo de, Sí, pero el desayuno es una clave muy importante. Em, el consumo de verduras también es muy importante. Nos va a aportar mucha fibra, nos dan saciedad, ujú, vitaminas, algunos minerales. El consumo adecuado de proteínas también nos ayuda muchísimo también con la saciedad. okey. El consumo de grasas saludables, pistaches, aguacate, almendras, por ejemplo. Sí, porque, por ejemplo, hablando de este tema específicamente de las grasas, a veces cuando le dices al paciente: "Vas a consumir grasa", y ellos creen que les vas a mandar 2 litros de aceite, Sí, ¿no? exacto, no, son grasas saludables. Y pues la actividad física, creo que ese también es un factor muy importante, que se activen. Sí, y creo que hoy en día vivimos en una sociedad demasiado sedentaria, ¿no? Y creo que al final también, volviendo un poquito al tema de los niños, también es súper importante como incidir un poquito en esta parte del ejercicio, de los hábitos saludables y sobre todo creo que también incluir un poquito más a la familia, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado en consulta, pero a veces uno de los miembros de la familia está haciendo una dieta muy estricta y entonces empieza como el sabotaje por parte de incluso miembros de la misma familia, ¿no? Cuando el paciente tiene una obesidad grado 3 y es importantísimo que baje de peso o Sí, claro, aquí tiene que ser toda la familia en conjunto, ¿no? No se ujú, vale que el paciente no pueda comer y la familia está comiendo algo que no. O sea, ujú, al final, como dices, es un sabotaje, entonces sí es importante que toda la familia se integre en todo el tratamiento. okey. Y, hablando un poquito más de enfermedades, Lau, por ejemplo, cuando un paciente te llega a ti con un grado 3 de obesidad, ¿cuáles serían las enfermedades que puede desencadenar este diagnóstico? O sea, las enfermedades metabólicas, porque te digo, o sea, al final, a veces llegas a consulta y dices: "Pues nada más estoy gordito, o sea, nada más tengo que bajar", o sea, ¿cuáles serían para ti los riesgos más importantes de un paciente que llega con obesidad grado 3? Hipertensión y diabetes. Okey. Creo que es muy importante, sobre todo para pues prevenir ese tipo de enfermedades. Ujú. Okey, Lau. Pues, a mí me encantaría que nos platicaras un poquito acerca de alguna experiencia que haya marcado como la parte de tu consulta con algún paciente que a la mejor haya llegado, no sé, con 100 kilos y haya perdido tantos kilos, o sea, porque a veces creo que también la motivación en paciente, con este diagnóstico de obesidad es superimportante. Creo que también algo que no tocamos aquí es la parte de las emociones, ¿no? Toda la parte emocional que envuelve el paciente con un diagnóstico de obesidad también es superimportante, pero a mí me gustaría que a lo mejor nos platicaras una experiencia que te haya marcado, que hayas dicho: "Guau, o sea, este paciente Claro. increíble". Sí, hubo una paciente que la recuerdo muy, muy bien, y era una paciente grande, Ajá. ya no podía caminar, Guau. caminaba ya con andadera Ujú. y tenía alrededor de 150 kilos, más o menos. Guau. Entonces casi era el doble de lo que ella debería de haber pesado. Sí. Y empezó muy renuente, iba prácticamente a rastras por la hija, porque la hija era la que estaba súper preocupada por la mamá. Ajá. Entonces, O sea, fue a tu consulta fue a gracias a su hija. consulta a la hija Okey. y entonces la señora muy renuente decía que no le gustaba nada, no le gustaban las verduras, no quería tomar agua, no quería nada. Entonces sí fue una paciente que costó mucho, mucho, pero gracias al trabajo también de la familia, de su hija, que estuvo muy, muy insistente, pues bueno, la señora bajó, yo creo que no recuerdo exactamente, pero sí bajó como a los 75, 80 Guau, o sea, kilos, de ciento de cincuenta a 150 setenta a y tantos. 75, casi la mitad del peso de lo que ella tenía. Entonces, sí fue un caso muy, muy impactante. Al final la señora súper agradecida, fue un cambio total, o sea, rejuveneció, fue un cambio total de vida, Oye, ya ¿decías que llegó caminaba llegó en silla de ruedas o en andadera? en andadera, con andadera, pero pues ya podía caminar por sí sola, ¿no? Entonces sí fue un caso muy, muy impactante y muy bonito aparte. Y muy motivador, ¿no? Para Exactamente. continuar con la consulta y, pues, al final seguir ayudando
a este tipo de pacientitos Así que, es. pues, que van arrastrando ciertos temas que hay que ir tratándolos en consulta, ¿no? O sea, a veces como que también decimos: "Voy a ir a la nutrióloga y ya, lo que baje está perfecto", Exactamente. pero no saben que detrás de también de todo esto, pues, tiene que haber una parte de reeducación alimentaria, ¿no? Así es, sí, es lo más importante, la reeducación alimentaria para poder llegar al objetivo y al éxito y seguir manteniéndonos. Okey, pues muchísimas gracias, Lau. La verdad es que, fue un placer tenerte aquí con nosotros. Esperamos más adelante volver a tenerte en otra ocasión. Y, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿En dónde pueden tener este asesoramiento nutricional contigo? Gracias, Nan. Pues bueno, ahorita solamente estoy en Pronutrition, Okey. entonces búsquenos en redes sociales y ahí con mucho gusto estamos. Perfecto, Lau. Muchísimas gracias. Hasta luego.